¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Bienvenidos a una nueva Mesa Sonar todas las semanas a través de nuestras plataformas junto a mi partner Alfredo Levini. Tenemos el placer de conversar con Miguel Tapia. Miguel, un gusto tenerte. Buenas nuevas. Tú generalmente has sido, bueno, muchas gracias. Hace unos cuantos no conversamos con Sonar. Creo que sí, hemos estado, sí. 3, 4 años atrás, más 5. o menos, sí. Bueno, Miguel, el motivo que nos convoca a esta celebración de Pateando Piedras, 4 décadas de un disco tremendamente formativo para distintas generaciones. Yo me pregunto, siendo tú una persona y un músico, un artista que nunca ha mirado hacia atrás, ¿qué te pasa con este ejercicio de revisitar? Sí, me gusta. Este ciclo. Me gusta porque yo estoy hace ya 4 años tocando con una banda que tengo hace 4, terminando la pandemia, la verdad. Empecé a tocar un poco el disco Corazones y bueno, el resto de la discografía de los prisioneros. De los Beatles, iba a decir. Mira el lapsus. Claro, bueno. De los prisioneros. Bueno, son los Beatles chilenos. Son nuestros Beatles. Bueno, y nos ha ido muy bien fuera de Chile, la verdad. Muy bien, hemos tocado mucho. Y era lógico porque nosotros ya en los 80, cuando salimos por primera vez a tocar fuera de Chile, nos encontramos con un público de fans tremendo en toda Latinoamérica. De hecho, como dato, recuerdo que cuando salimos a tocar la primera vez fue el año 86, ese mismo año que sacamos el Pateando Piedras. Fuimos a tocar a Perú, a la Plaza de Acho. Y aquí algunos medios decían que nos iba a ir mal, así de buena onda, que nos iba a ir mal fuera de Chile porque nuestras canciones, nuestras letras eran muy localistas. Y bueno, llegamos allá a Perú y nos dimos cuenta que estaba la Plaza de Acho, que es una plaza de toros, estaba llena, ya así. Así que, y de ahí partimos después de Ecuador, seguimos gira a Ecuador, lo mismo en Ecuador, después de Colombia, tocamos también en un tremendo concierto en el estadio Campín de fútbol de allá, como el Estadio Nacional, y lleno, o sea... Mira, sí. Ahí me surge la primera duda, ¿cómo lo explicas tú? ¿Por qué los Prisioneros no tuvieron el éxito en Argentina que tuvo una banda como La Ley? Que La Ley es la única banda que lo ha logrado en Argentina. Sí, quizás con Guana. Considerando de que Argentina también durante los 90 y los 2000 ha tenido este discurso que tiene mucho que ver con las letras políticas y sociales de los prisioneros. Sin embargo, parece que en los 80 algo no cuajó con Argentina, pero sí con Colombia. Sí. Lugares que quedan mucho más lejos geográficamente. Sí, incluso parece que la cordillera fue más fuerte que llegar a Colombia o a Venezuela. ¿Crees que fue lo que pasó? ¿Había otra visión del punk, del heavy, del rock? La verdad que, buena pregunta tuya, Alfredo. Yo la verdad que tendría que comenzar a improvisar una respuesta, pero creo que nosotros tal vez éramos una banda muy punky, real, éramos unos panquetas con toda esa falta de músicos que... No éramos músicos, éramos como 3 tipos con una tremenda inquietud y ganas de hacer música y tocar sus canciones y echarle para adelante y tocar como fuera porque como que no había tiempo, como que el mundo se iba a acabar y grabamos un disco así con todas nuestras faltas de técnica como músicos y tal vez en Argentina era todo lo contrario, o sea, los músicos todos ya venían de una historia musical tremenda, una cultura musical tremenda. Acá con la dictadura siento que todo lo que fue la música y la cultura musical se rompió. Se rompió con la dictadura, después comenzó el canto nuevo y no había rock, no había pop, no había nada y solamente estaba el canto nuevo y el canto nuevo era complejo porque no podía cantarse canto nuevo porque te lo reprimían políticamente. Ok, había una falta del desarrollo en ciertas competencias musicales rockeras que tenía Argentina que Chile no tenía y ustedes fueron productos de esa escena, pero con esas precariedades fue que con la voz de los 80 pusieron a Chile de cabeza. Sí. Y por eso pasó lo que pasó luego con Pateando Piedras. Yo recuerdo, y para cerrar un poquito la pregunta, recuerdo que fuimos una vez a tocar tal vez año 87, fuimos a tocar a Argentina en un concierto con varias bandas. Y yo quedé impactado, me llamó la atención. Yo estaba en el escenario viendo cómo cambiaban los técnicos, subía una banda, tocaba una banda, no sé, 40 minutos, después venía otra banda y cómo los técnicos ahí
todos conectados, los roadies, los ayudantes, se desconectaban las pacheras, las conexiones, después conectaban acá, ya, pues la otra banda, y acá en Chile era prehistórico, era súper prehistórico eso. Y ahí noté una tremenda diferencia en la infraestructura que traía Argentina, con todas las bandas que venían de antes, el Girami y todo eso, más lo que después fue en su momento, estaba en la Isoda, estaba Virus, Enanitos tal vez, y mucha movida argentina de esa época, y nosotros éramos como casi los únicos. Sí, estaban Aparato Raro, Aterrizaje Forzoso, pero lo nuestro era como muy nuevo, no existía un movimiento musical ni una infraestructura como para presentarnos en vivo, tanto nosotros como las otras bandas. Miguel, al tanto del ímpetu punk de los inicios de la banda, me pregunto cómo fue llegar a un acuerdo, al tanto, por ejemplo, también de la escuela de Claudio, sobre todo, porque tú estás muy pegado y alucinaste con las baterías, los bajos, todo el sonido más comprimido, maquinal. ¿Cómo fue llegar a un acuerdo en la sala de ensayo en esos momentos? Porque ahora hay una absoluta apertura, en Corazones ya había gente importante que se había inmiscuido con la escena New Wave de los 80, pero Pateando Piedras fue otra cosa. Lo más difícil fue haber llegado a un acuerdo, me imagino, en la sala de ensayo para el siguiente paso a seguir, sumando lo que tú ya señalabas, una prensa en contra, un apagón cultural, la prensa solo levantaba cosas como un accidente en un show en Concepción. Tal cual. Y lo que tú señalabas de las letras localistas. Sí, total, absolutamente. Bueno, nosotros sabíamos que iba a ser un cambio muy brusco, muy grande. Además que nuestro primer disco lo sacó un sello independiente, que fue Fusión, que era el sello de Carlos Fonseca, que Carlos también... Todo era muy nuevo, todos no éramos profesionales de esto. Fonseca nunca había sido manager, nosotros nunca habíamos sido músicos antes en otras bandas. Todos partimos de cero, empujando para adelante, sin saber mucho. Y Carlos también partió producto de Los Prisioneros, producto de que tenía un grupo de amigos que tenían unas canciones que les gustaba y que estábamos tocando en algunos lugares, facultades, en universidades y algunos colegios. Y como que llamaba mucho la atención y Carlos dijo, o sea, no, esto hay que grabarlo. Lo grabamos, Carlos se puso con las lucas para grabar eso y ahí nació su sello. O sea, todo fue así como creándose en el camino. Entonces, eso también fue como todo, como te digo, todo muy amateur, muy amateur. ¿Cómo llegaste a la escuela de Yazoo, por ejemplo? Lo que tú me habías preguntado, ¿verdad? Sí. Yazoo era por la radio, me llamó la atención, lo he dicho y lo voy a repetir siempre, esos bajos que tú bien dices, esos bajos comprimidos, esos bombos sonaban mortales, en audífonos escuchaba. Yo no le comentaba a los muchachos que me gustaba esa música porque nosotros éramos panquetas, entonces se les decía, oye, yo estoy escuchando música electrónica, como que iba a ser feo. Y hasta que en el segundo disco siento que Jorge obviamente se abrió a New Order, se abrió a Depeche Mode, ya estábamos escuchando a Human League, ¿no es cierto? Y bueno, y Soft Cell, que fue una banda súper importante para mí, Soft Cell. Yo creía en otro formato, creía que una banda se podía subir, un grupo se podía subir al escenario con cintas, con las bases ya pregrabadas, las cintas. Soft Cell lo hacía así, ¿no es cierto? Se subía con una grabadora de carrete y mientras un músico cantaba y el otro tocaba lo que faltaba en esa grabación. Yo creía en eso, me gustaba y enganchamos por ahí, y a Jorge también le gustó la música electrónica. Y sabíamos que iba a ser un cambio grande porque la gente nos reconocía como una banda panqueta. Y teníamos teníamos a Claudio, que era más guitarra. Sí. A él no le gustó mucho ese cambio, la verdad. De hecho, más rockabilly. Claro, a él no le gustaba nada tocar en vivo el disco. Claro, no es parecido o similar a lo que pasó luego cuando se reunieron en el año 2001, en donde Claudio también rápidamente dijo que había quedado fuera de juego, en un disco que no lo representaba del todo, que el sonido de ultraderecha no era el sonido de lo que él tenía pensado en la guitarra. Parece que siempre fue un tema en Los Prisioneros, en la interna de Los Prisioneros. Y tú lo mencionaste como que de pronto tú te mantenías un poquitito afuera en una lucha de ego, básicamente. Era lo que Claudio hubiera querido para la banda y lo que Jorge dictaminaba que era la banda. Claro. A mí me gustaba mucho más lo que Jorge dictaminaba, lo que era para la banda, porque siempre me gustó Expose. ¿Te recuerdas de Expose? Sí. Expose, 3 chicas latinas haciendo música dance en Estados Unidos. Eso te digo que a ningún rockero le gustaba eso. A mí me gustaba, y a Jorge también. Me gustaba ese sonido. Me gustaba. Bueno, lo mismo el giro New Order que tuvo después de Exactamente. Fue complejo dentro de la banda. Fue complejo esas líneas musicales que teníamos con Jorge y que nos diferenciaba
Entonces a ti no te produjo ningún tema el hecho de que partieran los drum machines y la lean drum y todas las cosas que aparecieron en el Pateando Piedras como de la nada. La secuencia. Es como lo que le pasó a YouTube con el pop. Sin lugar a Ahí dudas. también apareció una batería electrónica y pensábamos si el baterista se sentía incómodo. Claro. Tú te sentiste muy bien. Muy bien. Te quería preguntar dos cosas con respecto a eso. Jorge en algún momento dijo que le hubiera encantado grabar el disco para que fuera más competitivo en su sonido con la batería, con la lean drum de Muevan las Industrias, pero no había plata para eso. Sí, sí. Tú también, digamos, dijiste, bueno, con estos elementos, con estas cajas de ritmo, con esta batería orgánica y con esta... Hay que hacer el disco igual. Hay que hacer el disco. Sí, que interesante lo que tú sabes, sin duda debe estar en algunos libros escrito eso. Nosotros, el sello nos arrendó la batería Link, que era una batería espectacular, lo ocupaban los que... Es la historia de un sonido de Exacto. los 80. O sea, esa batería al momento la estaban ocupando bandas como Depeche Mode, paralelo, en ese mismo minuto, en Inglaterra, grabando sus discos. El sello nos pasó dinero solamente para grabar una canción. Imagínate, pobre sello, no tenía dinero. Así que tuvimos que ir, claro, que eso sentimos nosotros. ¿No? Solo ya programamos en las industrias, nos gustó, ya y seguimos con lo demás. No, es que no hay dinero. Bueno, ya, ok, lo tuvimos que hacer. Bueno, al menos fue Industrias que fue el adelanto. Mueve las Sí. Industrias fue el adelanto del disco. Sí. Y otra duda que creo que es una duda de la gente, un tema como el más importante de Pateando Piedras, un tema que se convirtió en un himno generacional. Es el sonido de la batería, es el sonido de los teclados y la guitarra, que es tan característica, Sí, entra al final en el baile de los que sobran. Es como, creo que tú produjiste esa guitarra, para que esa guitarra llegara al estudio y Sí. se tocara. Pero ¿quién fue el que crea el ritmo de esa guitarra, esa figura de la guitarra? Porque ese rasgueo es muy particular y probablemente pienso que si no estuviera... No sé si hubiera tenido el mismo impacto la canción. Bueno, Jorge, el otro día, de verdad, tengo que ser muy franco, estuve leyendo, yo no leo los libros de los prisioneros, pero por una razón específica me vi obligado a leer algo y fue interesante porque me encontré con algunas entrevistas de Jorge, lo que me refrescó la memoria. ¿Y qué dijo? Claro, él hizo esa guitarra, él muchas veces hacía los temas, la mayoría de las veces hacía los temas y nos pasaba a nosotros para que nosotros aportáramos nuestra parte. Y en ese caso, ahí en el libro habla de que el rasgueo lo hizo él, o sea, él creó la guitarra, pero quien la toca fue Claudio. Okay. Y se la dejó, y él siempre dejaba abierto para que Porque es el único punto de encuentro entre la tradición más folclórica de la Sí. guitarra de palo con la electrónica. Exacto. Y eso hace una diferencia enorme, porque esa canción se toca con guitarra de palo. Se toca con guitarra de palo, tal cual. Yo también le llamo guitarra de palo. Y mi hermano mayor, él nos pasó su guitarra que tenía en él ese pasó la momento. guitarra. Claro, Ya. sí, claro. Hablando de la historia, hablando de la amplia documentación que hay de distintos periodos de los prisioneros, me imagino que recibiste el libro de Alejandro Tapia, hablando de la... Tuvimos a Alejandro Tapia acá Sí, hace ¿cuál de los un par dos? semanas. Los dos. El El Sí. de Perú y el grande de Chile. Claro, 80-86, pero hablábamos de lo más reciente de la historia de los prisioneros con Perú, que Sí. tú señalabas con el show de 1987, el show icónico ahí Sí. en Lima. ¿Viste el libro grande? Ese que menciona... Yo tengo los dos libros. Es una maravilla de libro, el Fantástico. primero. Amplio en fuentes, ahí toda nuestra admiración y saludamos a Alejandro Sí. Tapia. Hablando justamente del periodo que mencionaba Alfredo, que documentaba con el baile de los que potenciaba con el baile de los que sobran, no deja de ser, hablando justamente de todos los libros que nosotros hemos visto de los prisioneros, no deja de ser a esta altura anecdótico que ustedes no hayan sentido la cepa de himno en el baile de los que sobran, en la gestación de la canción cuando está en la sala de ensayo. ¿Te ocurrió con otra canción que tú digas, esta canción nos puede llevar al siguiente nivel? O sea, claro, pero no esa Por eso, precisamente, no claro. deja de ser curioso, dado cómo explotó la canción Sí, décadas después. claro, es que esa canción explotó más allá de nuestras manos y de las barreras del tiempo y de las nacionalidades. O sea, una canción, la verdad, que es un himno. En el estallido en Colombia también estuvo muy presente. Sí, claro. En Colombia, yo viajé el año 2018, antes del estallido en Chile, que fue el 2019. Fui a Colombia a tocar y el mismo día que llegamos esa mañana veo en las noticias que en alguna universidad de allá de Bogotá estaban los chicos de la Sinfónica de la Escuela de Música tocando en la calle, tocando el baile de los que sobran, con los profesores cantando, Fue con viral. los alumnos cantando. Fue viral, mira. No sabía yo. No sabía que se había sabido acá. Y yo estaba ahí, lo vi en las noticias de la tarde.
y me impactó. También me impactó acá, también en Chile. Antes también, me acuerdo, por el Paseo Bulnes, vi a unos chicos, una banda gigante marchando antes del estallido social y interpretando el baile de los que sobran. Fueron las primeras 2 veces que me sorprendió encontrarme con esa canción. Yo ya sabía que esa canción, ya sabíamos que era una canción súper significativa, pero que al paso de los años todavía fuera tan importante, me sorprendió. ¿Es tu disco favorito, el Pateando Piedra, o es Corazones? Si tú le preguntas al público joven, al público sub 30, todos te van a decir, casi todos te van a decir Corazones. Claro. Pero mira, como anécdota, hoy día en Generación Sonora escuché a Ignacio Franzani y Vero Calavi diciendo que el primer cassette que tuvieron fue el Pateando Piedras. Es casi como una cuestión generacional y yo me inclino por Pateando Piedras. Me pregunto, ¿cuál es tu...? Son 40 años del Pateando Piedras, pero dentro de esta obra, llegando hasta el disco del año 2001, el homónimo, ¿cuál es tu disco favorito? Por la razón que es sea? difícil, porque yo digo, a mí me gustan Los Prisioneros. La verdad que me gustan las canciones de Los Prisioneros. Jorge, cuando llegaba con los demos, yo era el que le empujaba eso, lo empujaba totalmente positivo para adelante porque ya me gustaba. O sea, llegaba con algo muy así, una pequeña maqueta, y wow, yo lo encontraba, o le veía tal vez el potencial, o lo encontraba fantástico, me gustaba. Así que me gustan en general todos los discos de Los Prisioneros. Me gusta la cultura de la basura, la encuentro súper interesante. Yo me podría quedar, si me pides quedarme con uno, yo quizá me quedaría con el Pateando Piedras, sí. Me gusta ese disco mucho, me gusta lo que nos pasó con ese cambio de sonido en ese momento, que era inesperado, que nos atrevimos a hacer ese cambio y por las canciones que tiene. Quieren Dinero, por ejemplo, que es una influencia de Bronchi Beat, Jimmy Somerville, Total. ¿no es cierto? Total. El mismo baile de los que sobran, totalmente, Everything Counts, de los Depeche Mode. Hay mucha influencia ahí, de New Order también, de Cure en Estar Solo, de Pornography. Sí. Bueno, en fin, ahí hay mucha influencia musical de lo que estamos escuchando en ese momento. Oye, hablando solamente del disco que te mencioné recién, de Los Prisioneros del 2001, ¿escuchaste la versión de Candelabro para ultraderecha? Sí, hace muy poco mi hijo mayor me lo enseñó en un concierto, eso sí, en vivo. Ok. Sí, fantástico. ¿Y qué te pasa con esta nueva camada de artistas chilenos? ¿Cuál ha sido? ¿Hay alguno que quizás por tus hijos, por algún cercano, te haya llamado la atención? O sea, me gusta mucho, estoy muy contento y esperanzado de que... Y era lógico, eso sí, siempre lo pensé. Después que tuvimos toda una invasión musical súper potente con el reggaetón y todo eso, Sí. todo ese género, yo sentía que, en lo personal, a mí el ritmo de la música reggaetón me gusta. Siempre me gustó, el ritmo me gustaba. El contenido de sus letras no, naturalmente, ni lo pobre, lo musical. No, a mí lo personal no me gustó. Pero sentía que iba a haber aquí una vuelta y creo que ahora estamos entrando en esa vuelta. Siento que están apareciendo bandas, además con un mensaje interesante, sobre todo una propuesta y una parada interesante de las bandas. Así que creo que nos estamos comenzando otra vez a dar la vuelta y es esperanzador. A propósito de los ciclos y el paralelismo que mucha crítica y mucha gente hace sobre la influencia de Los Prisioneros en esta camada de artistas con una vocación política importante, me pregunto qué diría el Miguel Tapia de 22, 23 años del Chile del 2026. Bueno, yo pensaba que, sí, claro, puedo pensar que yo me imaginaba que iba a ser distinto, bueno, iluso, claramente. Pensé que iba a ser diferente y no es así y no es que lo diga yo, solamente es notar que una canción como El Baile de los que Sobran sigue teniendo el éxito que tiene, que no solo a los conciertos en los que daba fuera de Chile, no va gente de 60 años de mi edad, que va, sí, va, pero la mayoría son chicos de 10 años, de 15 años, de 20 años, 25, 30, o sea, hay muchas generaciones que se han ido renovando en el público de Los Prisioneros. A mí me ha sorprendido gratamente, muchas veces, no una, ni dos, ni tres más, andar, no sé, por Carlos Antunes, Providencia, Elidoro Yáñez, y me han parado, Ñuñoa, me han parado jóvenes, chicos de 12 años, me paran y me dicen, Miguel Tapia, sí, una foto. Ahí realmente quedo como para adentro, ¿no? Quedo wow, impactado. Sí, ¿Cuánto claro. sintieron ustedes, dado está ampliamente señalado, registrado, ustedes lo han comentado en distintos puntos de su vida, este desánimo que había por una prensa artesanal, una prensa partidista por el, comillas, oficialismo autoimpuesto? ¿Cuándo ustedes sintieron que una obra como Pateando Piedras se instala en el imaginario y la identidad de este país? Cuando presentamos el disco,
el otro día hablaba en un programa de radio y con Sergio Lagos. Y lo nombro porque él me decía, yo fui testigo, yo estuve cuando ustedes tocaron. Chile? No, más allá En al Temuco, sur. allá donde en vivía Temuco. él. Claro. En Temuco. Me dice, yo estuve ahí cuando ustedes fueron a presentar el Pateando Piedras. Y yo me acuerdo, lo recuerdo. Y estaba en la sala La Salle, el gimnasio La Salle, lleno. Y estaba, bueno, son detalles, pero mi recuerdo, yo tocaba los platos y me acuerdo que caía como de arriba, como la condensación, yo creo que del calor, del sudor, del calor de la gente, de todos nosotros, caía sobre los platillos, goteaban el techo y no era que estaba lloviendo, estaba tan lleno y ahí, claro, ahí vimos, wow, la tremenda convocatoria, ya ahí nos convencimos que éramos una banda súper masiva. Sí, pues, y una banda que había justamente entrado en el gusto de toda la gente joven y los adultos jóvenes porque estaban diciendo algo en sus letras que tenía que ver con cosas que no se decían. En la televisión, básicamente de que estábamos haciendo un experimento de un nuevo modelo económico y social que nos iba a provocar mucho daño. Y por eso quizás, entroncando con la pregunta de Pancho, quizás tú en el 1986, hace 40 años, tenías una visión de que en el futuro se iban a arreglar muchas de estas cosas. Lógico. Y la verdad no fue así. No fue así. Porque somos el resultado de ese experimento. Pero nosotros no supimos, tenemos una edad relativamente similar, quizás un poco más chico, pero no supimos que se estaba planteando eso, que iba a cambiar la manera de ver Chile. En los 90 nos olvidamos de todo y como que el éxito económico había llegado y luego cobró muy caro. Sí, claro. Y eso lo dijeron ustedes en varias, si no en todas de las letras de especialmente Pateando Piedras. Sin duda. Nosotros éramos bien... conversamos mucho de lo que pasaba en Chile, principalmente en Chile, y era que no. En el barrio donde particularmente yo crecí, era un barrio obrero, allá en San Miguel. Ahí hubo mucha represión. Vengo de familia socialista. Entonces, siempre en mi casa hubo conversaciones de lo que pasaba en el país en la época incluso de Allende, Salvador Allende, después con la dictadura. Cuando Jorge llega por primera vez con una letra que tiene un contenido que al comienzo con Jorge, los dos escribíamos canciones, él y yo. Íbamos uno y uno, tú de amor, todas eran de amor. Pero un día Jorge llega con una canción que trataba de la guerra de las Malvinas. ¿Cuánto vale el show? Se llamaba. Y trataba de los soldados que jóvenes, adolescentes que iban a perder la vida en la guerra mientras los generales estaban muy cómodos en su sillón. Y yo le digo a Jorge, wow, fantástico, por aquí va, sin saber nada, simplemente fue intuición o lo que fuera, pero le dije, wow, me impactó. Yo creo que tenía mucho que ver con lo que yo viví en mi barrio. En mi barrio viví mucha represión, vecinos que estuvieron detenidos en el Estadio Nacional y en otros lugares nunca más volvieron a sus casas. Hubo represión ahí también en la calle, entonces creo que el nombre de Los Prisioneros tiene mucho que ver con eso, que yo le puse el nombre al grupo, entonces creo que es como toda nuestra realidad la que nos hizo que fuéramos muy observadores y nuestras conversaciones siempre trataban de lo mismo, ¿no? Además en una edad adolescente donde uno se cuestiona muchas cosas, no sabe lo que viene. Pensamiento crítico casi innato. Claro, y no sabes lo que va a pasar el día de mañana con tu vida, vas a ser un profesional, vas a ser alguien, no sé, vas a trabajar como músico, te vas a ganar la vida como músico o en otra cosa, no sé. Al tanto de la sabiduría que te da el tiempo y las señales del destino en cuanto a la historia de ustedes tres en estos 40 y más años, porque la historia de Los Prisioneros es tremendamente más que solo el registro de los discos, ¿en qué punto, en tus propias palabras, están tus lazos en cada línea con Claudio, con Jorge, actualmente? Bueno, yo con Jorge tenemos un contacto hasta el día de hoy. Estoy muy atento a lo que pasa con su salud porque tengo una conexión familiar además. Mi hermana es la esposa de su hermano, tenemos una sobrina en común, así que tengo una conexión muy directa. Hace poco Jorge me escribió, por ahí por mayo, nos escribimos, siempre nos mandamos música o algunas cosas pequeñas, él no escribe mucho, muy preciso para escribir. Y mantenemos un contacto. Con Claudio ya lo perdimos durante mucho tiempo, hace un buen tiempo ya perdimos contacto, así que por ahí más o menos están las relaciones con mis O sea, Claudio no va a aparecer de invitado en el show del 15 de septiembre. Lo veo difícil porque estamos muy separados como en tanto lo que está haciendo él o lo que estoy haciendo yo. Es que fíjate, lo que me llama la atención es que
dio la impresión para la historia oficial de que tú te fuiste porque te jubilaste, dijiste que no querías tocar más. Con él. Claro, ¿con él o en general? Es como que dio la impresión de que dijiste me cansé, quiero estar en mi casa. Y ahí se perdió ese Narea Tapia. Sí, sigo estando feliz en mi casa. Yo ahora me fui a vivir al sur, estoy viviendo en el sur. Y es un sueño cumplido. Y me gusta combinar esto, me gusta combinar esa vida. Hace poco estuve en un temporal allá en el sur trabajando con un campesino con una tremenda tormenta, una lluvia gigantesca, arreglando un cierre. Y me gusta esa vida. Me gusta esa vida, pero mucho. Y también me gusta la vida subirme al avión y ser... Pero entonces se maleentendió que tú te jubilabas. Porque sí, claro, o sea... Hasta recuerdo una entrevista en donde lo dijiste. Sí, lo dije porque la verdad en ese minuto con Claudio teníamos un conflicto interno. Que no había vale, un hastío. Claro, un conflicto que no vale la pena para nada contar, que son justamente el tinte que no le quiero nunca dar a la historia de los prisioneros, por lo demás. Naturalmente todos los tres tenemos nuestras propias visiones y miradas sobre el otro, sin duda alguna. Yo creo que Jorge y yo tenemos una mirada más en común de lo que fue nuestro recorrido con Claudio, sin Claudio, después con Claudio de nuevo. Entonces han pasado muchas cosas y esas cosas que han pasado ha hecho que con él ya tomé más, con Claudio tomamos más distancia. Creo que no somos más distintos. Creo que con Jorge tenemos más cosas en común, más allá de lo musical incluso. Oye, lo último, antes de ir a lo del concierto del 15, que son 40 años justo. Pateando Piedras. Ese día, Pateando martes. Piedras. Tanto Claudio como tú se han hecho cargo de las voces. ¿Cómo es ese tema? Que no es menor. Que se paran al frente, porque si no, no sería lo mismo. Sí. Entonces, tú cantando temas y te he escuchado cantando, dando con el tono, que se nota que lo trabajaste para que sonara bien cantado. Y ambos hicieron lo mismo en algún momento, Claudio y tú. Con Claudio, cuando estábamos tocando, junto con Claudio, yo empecé a tomar la batuta de la voz, la verdad. Yo empecé a cantar más canciones que él cuando estábamos tocando juntos. Después vino la pandemia, nos separamos, ahí tuvimos un conflicto interno y ahí fue que yo comento, no, yo quiero colgar los guantes porque la verdad no quiero seguir. Pero la verdad lo que me pasó es que yo no quería seguir tocando con él. Esa fue la verdad. Y me fui, me separé y ahí me quedé un poco como en el aire, la verdad, porque yo me quedé sin ningún contacto de ningún tipo para poder tocar en algún lugar de Canadá a Punta Arenas, no tuve ningún contacto. Y me rearmé, eso fue en el fondo. En resumen, me rearmé, bajó la pandemia, conversé con un par de amigos músicos y empecé a retomar los discos duros, donde estaban los sonidos de Corazones principalmente, y armé Tren al Sur con el sonido original, el baile también, los Pero samples. cantar no es menor. No es menor cantar. canción, No es menor cantar. No es Wow. menor cantar. Sabes que yo toqué varias veces la batería con jaqueca. Ni un problema. Pero cantar, imposible. Imposible. O sea, uno tiene que... Es un cuidado increíble. O sea, realmente uno ya no es el mismo, no es un guitarrista, ni un tecladista, ni un baterista, ni un bajista. O sea, uno se tiene que cuidar de una manera que casi que es una lata. Porque no puedes salir, te tienes que cuidar la voz mucho. Bueno, tú lo sabes también. Y parte de esa historia, la versión de Miguel Tapia, la podremos atestiguar, disfrutar el 15 de septiembre en el Teatro Caupolicán. Son 40 años de Pateando Piedras, entradas a 3 de Sistema.ticket. Casi para el CD, por curiosidad, ¿hay alguna? Porque cada músico, y nos pasa, tiene su propia versión de la historia y también de su obra, en la que ha colaborado de forma directa y no tanto como arreglista o como ejecutor. En tu caso, ¿hay alguna canción que actualmente tú sientas distancia por justamente esos malos recuerdos por convivencia o una situación personal que hayas vivido dentro de la larga línea musical de Los Prisioneros? No, la música no contaminó nuestras diferencias personales para mí. Bueno. No, para nada. Para mí Los Prisioneros me encanta la música, lo disfruto. ¿Cómo no lo voy a disfrutar? Como les decía, si veo a jóvenes, a chicos tan jóvenes, saludándome, pidiéndome autógrafos, fotos, y los conciertos llenos en Colombia, lleno todo en Perú, Ecuador. Entonces, separo las dos automáticamente, separo la música de lo personal. Miguel Tapia, muchas gracias por esta mesa sonar. Bueno, también vamos a tener un bonus track de lujo con las canciones formativas de Miguel también a través de Sonar en nuestras plataformas. Alfredo, muchas gracias como siempre. Te lo agradecemos a ti, gracias. Miguel. Nada, por la nos vemos todos en esta gran fiesta el próximo 15 de septiembre en el Teatro Caupolicán. Gracias, Miguel. Gracias a ustedes.